El millonario descubre un detalle oculto en dos niños abandonados encontrados en su hacienda. La hacienda de Alejandro, un vasto reino de lujo enclavado en los Andes peruanos, era famosa por su opulencia. Montes majestuosos y una bruma misteriosa hacían de su hogar un lugar casi mágico. Pero también era un sitio de soledad abrumadora. Alejandro, un millonario solitario marcado por un pasado doloroso, intentaba ahogar sus recuerdos en botellas de vino caro y fiestas ruidosas que no lograban llenar el vacío en su corazón. Desde la mesa del comedor, con vistas a las montañas, miraba los atardeceres, preguntándose si alguna vez encontraría paz. Un día, en un arrebato de curiosidad, decidió explorar las áreas menos visitadas de su propiedad. Lo que encontró fue un viejo cobertizo, cubierto de maleza y susurros del tiempo. Una puerta estaba entreabierta. En el instante en que cruzó el umbral, su mundo de abundancia se desvaneció. Sus ojos se posaron en dos figuras pequeñas y temblorosas. Eran dos niños. Valeria, con cabello desordenado y ojos grandes, y su hermano Tomás, con ropa raída y un brillo de miedo reflejado en su mirada. El corazón de Alejandro se endureció. ¡Qué molestias!, pensó, sintiendo cómo su irritación crecía. ¿Por qué estaban allí? La incertidumbre lo rodeaba. Eran solo una carga, un recordatorio doloroso de lo que había querido dejar atrás. Pero había algo en ellos, algo profundo y conmovedor. La forma en que se acurrucaban juntos en la esquina del cobertizo, como si el mundo exterior pudiera devorarlos, lo inquietaba. Al principio fueron las miradas furtivas y los susurros asustados, pero a medida que los días pasaban, Alejandro se vio forzado a enfrentar la lucha diaria de esos niños. Valeria, con su inteligencia natural, buscaba formas de alimentarse y proteger a su hermano. Cada mes que lo hacía, Alejandro recordaba a su madre, abandonándolo en las calles mientras huía hacia un futuro incierto. Era como si sus almas, desgarradas por la misma soledad, se enredaran en un destino compartido. Una tarde, mientras él los observaba desde lo alto de una colina, Valeria salió del cobertizo llevando un objeto reluciente. Se acercó, y ante sus ojos se reveló un amuleto, desgastado pero significativo. Era el mismo que había pertenecido a su madre, un relicario que contenía sus recuerdos más queridos. El mundo se detuvo. La adrenalina de su pasado golpeó con fuerza, abriendo viejas heridas que creía cerradas. ¿Podrían esos niños ser un eslabón perdido, una conexión con todo lo que había querido olvidar? Mientras el sol se ocultaba, la opulencia de su vida se tornaba insípida en contraste con la lucha de los niños. Sin embargo, la presión de sus amigos y el temor a perder su fortuna lo mantenían alerta. Su hacienda estaba siendo amenazada por las autoridades locales. El dilema lo consumía. ¿Dejaría de lado su riqueza para proteger a Valeria y Tomás, quienes representaban su propia infancia olvidada? Los pensamientos se agolpaban en su mente hasta que Valeria, con voz suave pero firme, le lanzó una pregunta que quedó flotando en el aire. ¿Qué harías si fueras tú él, abandonado? Esa pregunta resonó en su interior, retumbando como un eco que podía cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Quién era realmente él, más allá del brillo del dinero y el miedo a la soledad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La pregunta de Valeria flotaba en el aire, penetrante y punzante. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué harías si fueras tú el abandonado? Resonaba en su mente como un tambor lejano. Estaba a punto de responder, pero su voz se ahogó. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. El sonido venía del cobertizo.
Alejandro se precipitó hacia adentro, su corazón latiendo con fuerza. Valeria estaba casi indistinguible entre las sombras, un brillo lluvioso en sus ojos. Tomás yacía en el suelo, convulsionando. «¡Estás malito! ¡Ayuda!». Valeria gritaba. Sus palabras se mezclaban con el llanto y el temor. Alejandro se arrodilló junto a Tomás, sintiendo el frío de su cuerpo. «Ayuda a tu hermano», pidió Valeria. La desesperación y el pánico brotando de su diminuta voz. La realidad se volvió caótica. Se dio cuenta de que no solo estaba ante dos niños abandonados, estaba ante la posibilidad de perder a un niño más que podría recordar su propia infancia perdida. De repente, un terrible dolor estalló en el pecho de Alejandro. Se sintió extraño, como si algo en su interior hiciera crujir su corazón. La advertencia del doctor retumbó en su cabeza. La soledad puede ser un veneno. Y en ese instante, mientras intentaba mantener la calma, un destello metálico apareció en su visión. La medalla que Valeria había encontrado brillaba, atrapando su atención. De pronto, un tamborileo de pasos precipitó el caos. La puerta del cobertizo se abrió bruscamente. 3 hombres entraron, un grupo de matones vestidos de negro, con miradas amenazantes. «¡Aquí están esos críos!», gritó uno, su acento grueso y áspero. La realidad se sumió en el horror. No solo estaba la vida de los niños en juego, también la suya. «Iban a ser nuestros, y tú los has encontrado», dijo el líder del grupo, sonriendo con dientes amarillos y un brillo malvado en sus ojos. «Esos niños son la clave de algo muy grande». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Estaba completamente perdido. ¿De qué hablaban? ¿Qué sabía él que no sabía? Valeria miró a Alejandro con angustia. «Ellos, los hombres malos, quieren algo de nosotros». La angustia en su voz era palpable. Alejandro sintió una presión en su pecho. «¿Qué quieren? ¿Qué saben?», preguntó, buscando respuestas. Los hombres solo se rieron. «Oh, ¿crees que esto es solo un juego? ¿De verdad no lo ves? Ellos no son solo niños abandonados. Son parte de un secreto que ha estado dormido demasiado tiempo». Una sombra pasó por el rostro de Alejandro. En un instante, todos sus errores, sus temores, sus traumas, todo se hizo presente. Un secreto que había estado escondido en su familia, en su historia, podía estar saliendo a la luz. Su pasado, su madre, lo que él había pensado que podría haber dejado atrás. Alejandro miró a Valeria, luego a Tomás, todavía en el suelo, luchando. Se dio cuenta de que no podía permitir que estos hombres se los llevaran. Sin pensarlo más, se enfrentó a ellos. «No se los llevarán», gritó, aunque sus manos temblaban y su voz temblaba. La tensión era insoportable. Los matones se acercaron, preparados para atacar. En medio del caos, valerosos y aterrados, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Este conflicto no era solo por los niños, era por él mismo, por lo que representaban. Con el corazón palpitando, el destino de todos colgaba de un hilo. Los hombres se acercaban despacio, sonriendo, cuando una explosión de luz iluminó el cobertizo. Un destello blanquecino llenó el espacio, y la siguiente imagen que Alejandro vio cambió todo. Una figura familiar salió de la bruma. Era su madre, pero ella no estaba en su estado habitual. Era como un espectro, con una mirada entre la desesperación y la preocupación. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desvanecía. ¿Qué significa esto? Su mente giraba. El pasado, el presente, la conexión, todo se desdibujaba. El secreto que había anhelado olvidar volvía a atormentarlo. Las risas de los matones se convirtieron en murmullos confusos. ¿Quién era realmente él en todo esto? ¿Qué más escondía su historia? Mientras la luz del espectro brillaba, la pregunta le atravesó el alma. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo que había perdido? El nudo en su garganta se hizo aún más intenso, impulsándolo a descubrir la verdad oculta. La luz del espectro se intensificó,
llenando el cobertizo de un brillo extraño. Alejandro, paralizado, sintió que la respiración se le escapaba. El rostro de su madre, desdibujado pero familiar, lo miraba con una mezcla de amor y angustia. No podía ser real. Esto debía ser un delirio. Sus pensamientos se agolpaban, pero el espectro no desaparecía. La figura se acercó, flotando hacia él. «Aléjate de ellos», dijo su madre, con una voz que retumbó en los muros viejos del cobertizo. Como si el tiempo se hubiera detenido, Valeria y Tomás lo observaron, sus ojos llenos de confusión y miedo. Los matones se congelaron, como si se encontraron en un trance. «¿Qué es esto?», preguntó uno, su arrogancia desvaneciéndose. Pero antes que alguien pudiera hacer algo, la figura se irguió en toda su esencia espectral. «Tu oscuridad no puede tocar a mis hijos», continuó la madre de Alejandro. Aquella palabra, hijos, hizo que su corazón se detuviera. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Eran realmente estos niños suyos? Se preguntó si todo lo que había vivido había sido solo un paso hacia este momento. El aire temblaba, la realidad parecía desmoronarse. Alejandro intentó entender. Pasó su vista entre los matones, la figura de su madre y los niños. Su mundo giraba, y todo lo que había creído se desvanecía. Sin embargo, antes de que pudiera formular una pregunta, un grito penetrante cortó el aire. Era Valeria. «¡No! ¡Esperen!», clamó. Su voz era un hilo de desesperación. «Ellos están mintiendo. No somos parte de eso». El eco de su grito resonó en el desvaneciente espacio, y la figura de la madre de Alejandro se tambaleó. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió que el pánico crecía. Valeria, con lágrimas corriendo por su rostro sucio, miró a la figura. «Ellos buscan la verdad, pero no son más que demonios que roban el futuro». «¿La verdad?», repitió el líder de los matones, un brillo maligno en sus ojos. «¿Qué saben ustedes sobre el pasado de tu madre, Alejandro? Ellos son el hilo que conecta con tu familia, con la verdad que escondes». Todo se disparó en su cabeza. Tenía que saber. «Díganme, díganme qué saben». Su voz se convirtió en un rugido lleno de rabia y desesperación. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las sombras del pasado comenzaban a acercarse, pero algo más oscuro también estaba despertando. De repente, un silencio absoluto lo envolvió. Valeria miró a Alejandro, y él sintió que sus intestinos se retorcían. «No solo somos huérfanos, Alejandro. También somos parte de la familia que abandonaste. Eres nuestro hermano». El aire salió de sus pulmones. El tiempo se congeló. ¿Qué? El mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Cómo era posible? Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su madre, se desmoronaba. Alejandro se encontró en la encrucijada más oscura de su existencia. Los matones, viéndose entre ellos, comenzaron a tomar acciones. «No, la tarea debe cumplirse», gritó el líder. Pero sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia Valeria y Tomás. ¿Qué significaba eso? Su familia. ¿Qué relación tenían con su dolor? ¿Qué significaban realmente cuando decían que eran parte de él? Instintivamente supo que no podía dejar que se los llevaran. La lucha se intensificó. Los hombres se abalanzaron hacia ellos, pero Alejandro entró en estado de choque. ¿Era realmente cierto lo que Valeria había dicho? ¿Estaba luchando por su propia sangre? A medida que las manos buscaban atraparlo, él miró a su madre, cuyo espectro se desvanecía lentamente, como una sombra a la luz del día. «¿Por qué nunca dijiste la verdad?», clamó, sintiendo cómo cada palabra le desgarraba el alma. En ese momento, todo se volvió un caos. Las sombras se arrastraban, el aire estaba lleno de gritos y la luz del espectro temblaba, disolviéndose en un estallido de claridad. Sin embargo, justo cuando los matones entraban en acción, la luz se apagó y Alejandro quedó en la oscuridad. El último susurro de su madre resonó en su mente. «Mira de ti mismo». ¿Podría realmente cambiar su destino? ¿Quién era en realidad? La historia de su vida se desmoronaba, y él estaba a punto de descubrir secretos que podrían destruirlo todo.
Con cada pulsación de su corazón, sabía que su vida ya no sería la misma. Todo lo que creía se transformaba en polvo, mientras se preparaba para enfrentar el abismo de la verdad. La oscuridad se hizo palpable. Alejandro estaba atrapado en un torbellino de confusión y miedo. Su corazón latía con fuerza, mientras los matones retrocedían, deslumbrados por la luz espectral de su madre. «No pueden tocar a mis hijos». La voz resonó en sus oídos. Pero él no podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Realmente eran sus hijos? ¿Era posible que Valeria y Tomás, esos dos niños asustados, llevaran su sangre? El aire era denso. Cada respiración se sentía como un desafío. Alejandro miró a Valeria, buscando alguna respuesta en sus ojos, llenos de miedo y determinación. «No. La verdad es más oscura de lo que creen», gritaron los matones, interrumpiendo sus pensamientos. El líder, aún con esa sonrisa torcida, dio un paso adelante. «Tu madre nunca quiso que supieras, Alejandro. Es más de lo que imaginas». La tensión palpable cargaba cada palabra. Valeria, sus ojos brillando con una luz misteriosa, hizo un paso hacia adelante. «Tu madre no solo te abandonó, Alejandro. Tú abandonaste a tu verdadera familia». Su declaración cortó el aire como un cuchillo. Alejandro sintió como su estómago se retorcía. Todo había cambiado en un instante. «¿Qué dices?» Su voz salió más como un susurro tembloroso. ¿Qué significa eso? Las palabras se enredaban en su mente. Todo lo que había conocido y creído estaba en peligro de desmoronarse. «Viene de un linaje más antiguo, más poderoso. Tú también eres parte de esto». La voz de Valeria temblaba, pero su mirada no se apartó de él. «No somos huérfanos, Alejandro. Somos los descendientes de una antigua familia que ha sido perseguida, una familia a la que tú perteneces». La revelación lo golpeó como un rayo. Alejandro se tambaleó, tratando de procesar lo que escuchaba. Su madre, el pecador de la historia, un espectro de su pasado lleno de secretos, le había mentido. Había huido de una familia que lo necesitaba y que él no sabía que existía. «No, eso no puede ser», balbuceó, su voz quebrándose. «Yo no tengo familia. Mi madre me abandonó». El mundo se había vuelto un laberinto de atajos oscuros y luna llena, cada revelación cerrando puertas. A la verdad, los matones intercambiaron miradas, disfrutando claramente el caos que se desarrollaba. «Algo así siempre cae sobre nosotros, ¿verdad? Eso es lo que queríamos que supieras». El líder de la pandilla se acercó, cada paso resonando con una confianza inquietante. «Tu verdadero legado, Alejandro, está lleno de sombras y secretos. Estos críos son parte de algo más grande. Y tú eres el eslabón que faltaba». Alejandro se sintió atrapado, como si todas las respuestas que buscaba lo llevaran a un abismo aún más profundo. ¿Qué es ese secreto? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Su mente bullía con preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido familiar, una voz que había creído perdida. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Era su madre, la misma figura que había invocado antes. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El dolor, la traición, todo se juntaba como un velo, tapiando su alma. Los matones olvidaron la escena que tenían ante ellos, volviéndose hacia el sonido. «No, aquí no, no pueden entrar», gritó el líder, mientras lo que parecía ser una figura femenina aparecía detrás de ellos, desenfrenadamente avanzando hacia el cobertizo. La figura se materializó. Era Maya, una mujer con una presencia intensa que emanaba poder. «Soy la heredera de la verdad que Alejandro ha olvidado», dijo. «Su madre nunca abandonó nada. Ella lo protegió». Sus palabras llenaron el espacio, destellos de energía iluminando el lugar. En un instante, todo se hizo silencio. Alejandro temió que se desplazara de nuevo hacia el caos, pero la atmósfera cambió. Un aire nuevo lo rodeaba. La revelación de Maya parecía tener un poder oculto que amenazaba los secretos de su familia.
Es hora de enfrentar lo que realmente eres, concluyó Maya. Alejandro sintió que la historia que había creído era una sombra. Pero ¿en qué verdad estaba atrapado? Si él realmente pertenecía a algo más grande, ¿tendría el valor de aceptarlo? Con cada palabra de Maya, su corazón se llenaba de incertidumbre. La figura de su madre brillaba con pena, semblante de amor perdido. Pero en el fondo sabía que su ciclo aún no había terminado. El eco de la batalla por la verdad se sentía más cerca. Volvió a mirarlos, sus ojos llenos de fuego y lucha. ¿Qué harías entonces?, murmuró Valeria entre susurros. ¿Seguirías huyendo o enfrentarías tu destino? Alejandro se quedó mirando a los matones y luego a Maya. Lejos de encontrar respuestas, solo había más preguntas. ¿Qué verdad debía enfrentar y a qué se exponía ahora? ¿Podría enfrentarse a su legado o seguiría perdido en la oscuridad de sus recuerdos? La tensión palpitaba, latente e irresoluta. Alejandro se quedó paralizado. Las palabras de Valeria aún resonaban en su mente. Eres nuestro hermano. No podía salir de su asombro. Miró de reojo a los matones, cuyo interés se intensificó, disfrutando del desagrado que su sorpresa estaba causando. ¿Era posible que esos niños fueran su sangre? La confusión lo envolvía, el aire se llenó de tensión. Todo lo que creíste saber. Se está desmoronando, Alejandro, murmuró el líder de los matones. Y tú solo estás en la superficie de un profundo misterio. Cada palabra era una punzada de realidad que dolía. Solo son un par de huérfanos, murmuró, aunque sabía que sus propias palabras sonaban vacías y temerosas. Pero era un hecho. Su mundo estaba patas arriba. Maya, la figura que ahora se entendía como heredera de la verdad, intervino. Tienes que escuchar lo que dicen. La historia de tu familia es más oscura de lo que imaginas. Hay secretos que han estado ocultos por demasiado tiempo. Sus ojos compartían la urgencia de un futuro incierto. Los matones sonrieron como si disfrutaran cada segundo de su desasosiego. ¿Te gustaría saber por qué están aquí, Alejandro?, dijo uno, acercándose lentamente. No son solo niños, son la clave para desenterrar la verdad de tu linaje. Y tú eres el hilo conductor. La revelación lo golpeó como un rayo. ¡Cállate! No puede ser cierto. Cada palabra sonaba como un eco de su miedo profundo. Pero las miradas de Valeria y Tomás, llenas de esperanza pero también de terror, lo empujaron a seguir en la búsqueda de respuestas. De pronto, el silencio se rompió con un grito desgarrador. Era el sonido de una mujer, resonando desde la distancia, un eco familiar. «¡Alejandro, sálvalo!». El llamador parecía provenir de su madre, pero eso no podía ser posible. Su corazón se detuvo. La figura de su madre, el espectro del pasado, estaba de vuelta, como una sombra que no podía dejarlo en paz. «¿Mamá?». Su voz salió quebrada. El tiempo pareció detenerse mientras sus mentes reunían fragmentos de su historia. Pero cuando sus ojos se encontraban, algo en la atmósfera cambió. Una sombra se lanzó contra ellos desde la puerta. Era la figura de su madre, pero había algo inusual en su aspecto, algo perturbador. No era la imagen amorosa que había querido recordar. En cambio, sus ojos estaban llenos de rabia y dolor. «Tú lo has hecho todo mal, Alejandro. No eres quien crees que eres». La revelación era devastadora, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Las risas de los matones se apagaron. Se volvieron hacia la figura. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó el líder, con una mezcla de miedo y asombro. Ella no era solo un espectro. Era el portal a verdades escondidas, un enemigo y protector a la vez. «Lo que no sabes es que tú no solo abandonaste a tus hermanos», continuó su madre, su voz resonando como un trueno. «También traicionaste a nuestra sangre, a tu verdadera familia. Hay un secreto que llevarás contigo en cada paso, un peso que nunca podrás soltar».
Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con cada palabra, la confusión se convertía en terror. ¿Qué significaba eso? Él, que había creído huir de su pasado, ahora se enfrentaba a algo más grande que él. ¿Qué estás diciendo? Explícate. Todo lo que tocaste, todo lo que amas, está interconectado con un legado antiguo. Y ahora, no solo los matones te buscan. Hay otros, en las sombras, esperando ejecutar su venganza. Ahora era como si una tormenta se arremolinara a su alrededor. El ambiente se tornó denso y pesado. «No, por favor», Valeria gritó, su voz llena de angustia. «No dejes que se lo lleven». Alejandro miró a su madre, y en su mirada vio respuestas que no quería enfrentar. Todo lo que creía se tambaleaba. ¿Era realmente quien pensaba ser? Y en ese instante, un trueno reverberó en el aire, llenando el cobertizo de pánico y confusión. La luz parpadeó, y cuando volvió, todo había cambiado. Tomás, que había estado en el suelo convulsionando, se levantó de repente, pero no era el mismo niño asustado. Sus ojos estaban vacíos, como si algo oscuro hubiera tomado posesión de él. «¡Tomás!», Alejandro gritó. Pero Tomás sonrió, y no era una sonrisa normal. Era una sonrisa cargada de malicia. «Soy yo, Alejandro. Siempre lo he sido». Las palabras fueron un clavo en su pecho. El niño que había tratado de salvar no era a quien parecía. La revelación fue como un rayo. Todo lo que había creído estaba en juego. No solo se trataba de dos huérfanos. Era un juego de identidades, de traiciones. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sus manos empezando a temblar. «Tu familia no es lo que piensas», murmuró Tomás, su voz distorsionada por un eco incómodo. «La verdad es que tú siempre has sido parte del caos que lo rodea. Y ahora todo comenzará». La atmósfera vibraba con una energía oscura, y entonces todo se desvaneció en una bruma de misterio y confusión. La oscuridad envolvió el cobertizo. Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Con cada latido de su corazón, un sinfín de preguntas rebotaban en su mente. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos se ocultaban en el tejido de su familia? La verdad devastadora estaba a punto de ser revelada, pero a un costo que aún no podía imaginar. Alejandro se quedó helado, con la mente atrapada en la tormenta de revelaciones. Tomás, con esa sonrisa siniestra, parecía haber cambiado. La atmósfera se volvería densa. El vacío que sentía se intensificaba. La pregunta era, temiendo cada palabra. Confusión llenaba el cobertizo, un espacio que antes parecía refugio y ahora se transformaba en prisión. «Eres parte de este juego, Alejandro. No puedes huir de lo que realmente eres», replicó Tomás, como si cada palabra estuviera cargada de una oscuridad vibrante. Alejandro dio un paso atrás, intentando asimilar la conexión que parecía destrozar todo lo que había conocido. «Eres su hermano», murmuró, incapaz de procesar. «¡Silencio!», ordenó el líder de los matones, furioso y ansioso. Su seguridad tambaleaba ante la revelación. «Eso no tiene sentido, no puede ser de ellos». Su voz resonó, un eco de rabia que provocó un murmullo nervioso entre los otros hombres. Las miradas cambiaron, la tensión palpable llenó el espacio. Valeria y Tomás se miraron, como si compartieran un secreto que solo ellos conocían. «No solo somos parte de tu familia, Alejandro», continuó Valeria, su voz temblorosa. «También eres parte del legado que ellos quieren destruir». En ese instante, Alejandro sintió que todo lo que había creído, su historia y su pasado, se desbordaba como un vaso lleno. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sus palabras llenas de un temor creciente. Pero antes de que pudiera recibir cualquier respuesta, el grito de su madre resonó de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más cercano. «¡Alejandro!». El aire se cortó, las sombras se movieron, y la figura de su madre apareció en la penumbra, con el rostro demacrado, pero lleno de determinación. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Mamá», susurró,
Pero ella no lo vio. Su visión estaba fija en los matones. «No piensen que pueden llevar a mis hijos», dijo con un poder inquebrantable. Todo se desvaneció en ese mismo instante. De la oscuridad que la rodeaba, una luz brillante emergió como un rayo. La figura de su madre se tornó más clara, como si fuera un faro en medio de la tormenta. «Todos ustedes están en peligro», gritó, y en ese preciso momento, las paredes del cobertizo parecieron temblar. «Este lugar es solo un refugio de lo que está por venir». Y fue entonces cuando todo cambió. Un sonido ensordecedor escapó de la distancia como un trueno en la noche. De repente, el suelo vibró, haciendo que todos cayeran al suelo. Alejandro, abrumado por el caos, giró buscando a Valeria y Tomás. Pero había algo más. Una figura emergió del fondo. Era Maya, no en la forma que había estado, sino completamente transformada. «El tiempo se ha acabado», exclamó, con una energía que rasgó la presencia oscura del lugar. El líder de los matones se quedó petrificado, y algo cambió en sus ojos, como si la realidad batallara con la luz que lo rodeaba. «Todo esto es solo el principio, y tú, Alejandro, ahora eres el objetivo». Con eso, la atmósfera estalló en una serie de ruidos ensordecedores. La luz de Maya reveló sombras en el rincón, figuras oscuras, saliendo de los muros como si hubieran estado esperando. Las caras de los matones se transformaron de arrogancia a pánico. «¡No, no puede ser!», gritaron, retrocediendo, pero no había salida. Las sombras comenzaron a absorber todo a su alrededor. Alejandro sintió un nudo en el estómago, atrapado entre la confusión y el terror. Las luces danzaban, y el eco de las risas sombrías llenaba el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta con horror de que todo lo que había creído, su madre, su conexión con los niños, la verdadera familia, era aún más complejo de lo que había imaginado. «¡Por favor!», gritó sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué significa esto?». Pero cada palabra arrepentida se fue con el viento, atrapada entre el caos. El rostro de su madre se oscurecía, llenándose de miedo. «No saben lo que han despertado», murmuró, su voz casi rota. Y así, el verdadero horror revelado. Maya era parte de las sombras, no la salvadora que creía. La revelación le atravesó como una puñalada. Era ella quien había estado manipulando todo desde el principio. Alejandro sintió cómo sus recuerdos, sus creencias, todo se desmoronaba. «Comienza el juego, Alejandro», dijo Maya, sus ojos brillando con una mezcla de luz y oscuridad. Las sombras se abalanzaron hacia ellos, y Alejandro supo que había cruzado un umbral que cambiaría todo para siempre. ¿De quién podía fiarse ahora? ¿Era realmente él el héroe de esta historia? ¿O solo una pieza en su propio destino marcado? ¿De verdad era el hermano de esos niños? ¿O simplemente un títere en manos de un juego mucho más grande que él? La verdad era más aterradora que cualquier mentira que hubiera enfrentado. La tensión en el cobertizo era pesada, como una tormenta que se avecina. La figura de su madre brillaba ante él, poderosa y llena de una mezcla extraña de amor y advertencia. Alejandro sentía que su corazón latía con fuerza. El caos a su alrededor se magnifica. Frente a él, Tomás se erguía con un aire de desafío, pero había un destello oscuro en sus ojos. «No puedes ignorar lo que eres», dijo, su voz resonando con una determinación inquietante. Maya se acercó a Alejandro, su mirada feroz. «Es hora de que desbloquees lo que llevas dentro, Alejandro. Hay cosas que no sabes». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rasgó el aire. Venía de Valeria, que había quedado paralizada por la revelación de su hermano. «No, no, esto no puede ser verdad». Su voz era un susurro desesperado, pero en su mirada había una lucha intensa. La figura de la madre de Alejandro se movía, acercándose lentamente a los matones, que retrocedían, aterrados. «Defenderé a mis hijos», rugió, su voz reverberando en las paredes de madera viejas. Las sombras se movieron más rápido, como si estuvieran ansiosas por devorar la escena. De repente, la luz se intensificó.
La atmósfera estaba cargada de magia y tensión. Sin embargo, de la oscuridad emergió un relámpago. Un golpe sordo resonó al abrirse la puerta del cobertizo. Se escuchó un enorme crujido. Los matones se reagrupaban, los ojos desorbitados por el miedo. Alejandro miró hacia la entrada y en un instante el tiempo pareció detenerse. Una figura enorme e imponente entró, cubierto con una capa oscura. Los ojos resplandecían como brasas. ¿Qué está pasando aquí? La voz era profunda y amenazante. Era el tío de Alejandro. Un hombre al que había evitado durante años. Un hombre en quien su madre había puesto todas sus esperanzas. El mismo hombre que lo había alejado de su pasado. «El secreto tiene que salir a la luz», dijo el hombre, mirando a Alejandro con una intensidad que hizo que éste retrocediera. «Tú eres el verdadero heredero, Alejandro, y estas vidas que has descuidado son parte de lo que eres. La sombra de nuestra familia persigue a todos los que llevamos este linaje. Ellos no son solo niños, son los elegidos». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?», preguntó, pero su voz sonó distante. Las palabras de su madre resonaban. «No dejes que te arrastren nuevamente a la oscuridad». La verdad empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Pero entonces, en un giro inesperado, Tomás sonrió con una malicia que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro. «Tío, realmente ha sido fácil engañar a este idiota. Nunca se dio cuenta de que yo soy el que realmente controla el hilo de esta historia». Con esas palabras, la atmósfera cambió drásticamente. El hombre se tensó. Los matones recobraron coraje y Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. «No. Tomás, no». Pero ya era demasiado tarde. La habitación estalló en un caos de gritos y empujones. La figura de la madre de Alejandro, incapaz de sostener su forma, se desvanecía en la confusión. «Soy el verdadero heredero, Alejandro, la conexión que todos temen», Tomás gritó, su voz resonando con una alegría oscura. La energía en el cobertizo cambió. La sombra que había estado acechando por tanto tiempo ahora brillaba en él. Alejandro se sintió golpeado por la traición. Todo lo que creía, todo lo que había querido proteger, caía en pedazos. «Tú eres un impostor», gritó, pero Tomás se reía, cada vez más fuerte, llenando el cobertizo con su risa burlona. Mientras el caos reinaba, una explosión de oscuridad envolvió la habitación. Justo antes de que todo se tornara en sombras, Alejandro sintió que la verdad de su existencia se desvanecía. Lo que había sido un refugio se convirtió en un campo de batalla, no solo por los niños, sino por la revelación devastadora. Su historia nunca había sido suya, y en un último instante comprendió que el destino de todos en esa habitación dependía de un hecho oculto, una traición que corría mucho más profundo de lo que nadie se había imaginado. Y antes de que pudiera asimilarlo, la oscuridad los abrumó. Fue entonces que Alejandro se quedó completamente solo en el silencio, enfrentándose a la horrible posibilidad de que su vida siempre había sido solo un juego de sombras. ¿Quién era él realmente? ¿Y qué significaba todo esto para el futuro? La incertidumbre se thick in the air, como un eco entre las paredes del cobertizo, dejando a todos atrapados en un abismo de desesperación. La oscuridad envolvía el cobertizo como un manto pesado que aplastaba a Alejandro. Las risas de Tomás resonaban en su mente, helando su sangre. Cada palabra pronunciada por su hermano resonaba como un eco siniestro, pero había algo que palpitaba en el aire, un cambio abrupto que hacía temblar la estructura de su realidad. «Eres el verdadero heredero». Esa frase lo perseguía. Pero ¿de qué heredero hablaba Tomás? ¿Por qué el descenso hacia el caos se sentía como su propia condena? La figura de su madre proyectaba una luz tenue, mientras los matones retrocedían. Pero Alejandro sintió que la tensión se volvía a acumular. De repente, se escuchó un grito desgarrador que desató un aluvión de silencio. «No, esto no puede estar pasando». Era Valeria, con el rostro desencajado.
Algo en su mirada imploraba respuestas, pero el caos envolvía todo. En un instante, como si el tiempo se detuviera, la figura de Tomás se desvaneció, y el impulso oscuro se rompió. El pequeño niño dio un paso hacia adelante, pero había una transformación en su mirada. Algo aterrador. «Alejandro, ellos han mentido», susurró, su voz resonando como una melodía tensa. Pero antes de que pudiera continuar, algo impactante sucedió. Un rayo de luz intensa iluminó el pequeño cobertizo. Era como si algún poder cósmico hubiera decidido entrar de golpe. Los matones, paralizados, quedaron boquiabiertos ante una aparición inesperada. Era una figura enigmática, un hombre cuyo rostro le era vagamente familiar. Su cabello gris, lleno de canas, le dio una imagen de autoridad. Al mismo tiempo, era una sombra de su pasado que Alejandro había querido dejar atrás. «Soy yo, su padre», exclamó el hombre con una voz que reverberó en el espacio como un trueno. La impresión fue como una bomba. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Ese rostro era el mismo que había pasado años intentando borrar de su memoria. «Nunca debiste dejarme, Alejandro. El legado de nuestra familia no se puede ignorar». La confusión reinante se transformó en puro desconcierto. «¿Qué? ¡Que no puede ser! ¡Eso no! ¡Tú no puedes estar aquí!». Alejandro se sintió cogido entre el asombro y el horror. Las palabras parecían escapar de su boca sin que pudiera controlarlas. «Necesitamos detener esto». Urgiendo con desesperación, el hombre dio un paso adelante, dispuesto a enfrentar a los matones. Pero Tomás, en un giro inesperado, no se quedó atrás. Se giró hacia el nuevo llegado, sus ojos ahora oscuros como el abismo. «Tú no eres. ¿Quién dices ser? Eres solo una ilusión». La voz de Tomás resonaba con un eco oscuro, y el instante se tornó electrizante. Valeria gritó: «Tú no eres nuestro padre, no lo creas». Las tensiones se encontraban en un punto crítico, y el cobertizo pareció iluminarse con una energía palpable. Las sombras mismas parecían moverse, e incluso se podían sentir los temblores de lo oculto. La pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente este hombre? La idea de haber sido engañado por su propia sangre lo paralizaba. Pero antes de que Alejandro pudiera articular una respuesta, una explosión de luz iluminó el espacio, y la apariencia del padre se desvaneció, revelando un rostro familiar que se había depositado de nuevo en la confusión. Era su madre, pero no. La imagen amorosa que había querido recordar era una sombra de desesperación y rabia. «No, debes confrontar la verdad, Alejandro, ahora». La atmósfera estalló, y en ese instante, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Las revelaciones llevaban consigo un peso insoportable. Quienes eran parte de su vida, pero la historia que había creído era solo un reflejo distorsionado. La verdadera traición había estado dentro de su propia familia. Todo su ser temblaba. «¿Qué significado tiene esto?», preguntó, su voz llena de dolor. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a consumir el cobertizo. El aire se volvió pesado y el tiempo parecía deshacerse. En medio del caos, una verdad escalofriante se estableció en su corazón. Ni Tomás ni Valeria eran quienes decían ser. Eran piezas en un juego más terrible, y Alejandro estaba a punto de caer en una trampa de la que no podría salir. Y así, cuando la oscuridad se abalanzaba, el último destello de su madre iluminó el espacio. «Mira dentro de ti mismo. La verdad se esconde donde menos lo esperas», guiando la última fragmentación de su esperanza hacia lo desconocido. Su mente se llenó de un caos abrumador, pero en sus ojos centelleaba una chispa de determinación. ¿Podría, en la oscuridad, encontrar una luz que revelara todo lo que siempre había sido? Y una vez que lo hiciera, ¿qué precio tendría que pagar para escapar del horror que lo esperaba? La historia estaba lejos de acabar, y los últimos secretos apenas comenzaban a desvelarse. La oscuridad envolvía él, cobertizo, como un manto pesado que aplastaba a Alejandro.
Las risas de Tomás resonaban en su mente, helando su sangre. Cada palabra pronunciada por su hermano resonaba como un eco siniestro, pero había algo que palpitaba en el aire, un cambio abrupto que hacía temblar los cimientos de su realidad. «Eres el verdadero heredero». Esa frase lo perseguía. ¿Pero de qué heredero hablaba Tomás? ¿Por qué el descenso hacia el caos se sentía como su propia condena? La figura de su madre proyectaba una luz tenue, mientras los matones retrocedían. Pero Alejandro sentía que la tensión se acumulaba aún más. De repente, como si una fuerza invisible hubiera decidido alterar el flujo de los acontecimientos, el suelo tembló. Una grieta apareció en el suelo, y de su interior emergió una luz ominosa, como si el propio infierno lanzara un destello hacia el mundo. Los gritos se convirtieron en murmullos asustados. Tomás, cuyo brillo maligno parecía haberse apagado por un instante, miraba con horror la grieta, mientras algo oscuro se alzaba de ella. Sus ojos se ensancharon, reflejando un miedo completamente nuevo. «¿Qué es eso?», balbuceó, retrocediendo. Una sombra, más oscura que la misma noche, se deslizó por el cobertizo y se hizo palpable. Era un ser imponente, y cada paso que daba parecía arrastrar consigo la esperanza. Alejandro sintió un nudo en la garganta, un terror primitivo apoderándose de él. «Alejaos de ellos», gritó su madre, pero el sonido se perdió en el estallido de la oscuridad. Las risas de los matones cesaron. Sus expresiones se transformaron de odio a puro pánico. En medio de aquel caos, Alejandro pudo escuchar un susurro al oído. «No puedes escapar, Alejandro. Siempre has sido mío». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz temblando, aunque en su interior el miedo se estaba convirtiendo en rabia. La sombra se acercó, y en un giro impactante, Alejandro reconoció el rostro de la figura oscura. Era esa, su madre, Ñenka. No, algo no encajaba. No era la madre a la que había estado buscando. «Soy la parte de ti que siempre has negado», gritó, y su voz resonó como un trueno. Un poder antiguo y terrible emanaba de la figura, que había sido apenas un susurro en su mente, ahora tangible y devastador. La luz se desvaneció, reemplazada por un espeso velo de sombras. «No, por favor», Valeria gritó. Sus ojos reflejaban desesperación. Tomás empezó a retroceder, pero la sombra ya había encontrado su camino hacia él. La conexión entre ellos se tejía en un hilo oscuro que lo atravesó. Un grito desgarrador se escapó de los labios de Tomás. «¡Eres un engaño! ¡No puedes ser parte de nosotros!». Y entonces, en ese instante, la figura se volvió hacia Alejandro. «Tu verdad está en la oscuridad. Nunca podrás escapar de este legado, Alejandro». La revelación se desvió hacia él como un rayo. ¿Qué significaba esto para él? La sombra continuó su avance, y en un giro brutal se zambulló en Tomás. Un grito resonó mientras el niño caía al suelo, convulsionando. «Tomás», Alejandro se lanzó hacia adelante, pero se detuvo en seco. La figura de su hermano se transformaba, como si ambos mundos estuvieran fusionándose. Una imagen borrosa de su madre yacía en su mente, riéndose, burlándose de él. «¿Qué estás haciendo? Detente», gritaría. Pero la sombra que ahora abrazaba a Tomás había tomado control. Tomás abrió los ojos, pero ya no eran los de un niño asustado. Eran merecedores de horror, vacíos y peligrosos. «Eres el legado», dijo Tomás con una voz gutural que reverberaba con poder. «Siempre has sido parte de esto». Un silencio gélido siguió a su declaración. Alejandro sintió que todo lo que había creído correcto se desmoronaba, la historia completa de su vida reescribiéndose ante sus ojos. ¿Qué era lo que realmente significaba ser parte de esa familia? La revelación lo golpeó como un hacha. Y así, en un giro devastador, el color se escurrió de la escena mientras una risa sombría compartía la conciencia de Tomás. Alejandro quedó paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar.
Los matones se encogieron ante el espectáculo. La sombra se erguía como un dios del caos, mientras Alejandro estaba atrapado entre el horror del pasado y el destino aterrador del futuro. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el peso de la verdad aplastándole, como si el mundo entero se hubiera convertido en un eco de dudas. El aire, cargado de tensión y traición, se tornó mortal. ¿Qué significaba esto para él? ¿Era el héroe que siempre creyó ser, o simplemente un peón en un conflicto que apenas comenzaba? Todo se desvanecía ante sus ojos mientras la oscuridad se reía de sus ilusiones. ¿De quién podía realmente fiarse? La sombra que había tomado control de Tomás se disipó por un momento, como si la luz misma hubiera decidido intervenir. Alejandro sintió que la respiración se le cortaba al ver cómo su hermano caía al suelo, rodeado de un aura oscura. La figura de su madre, una vez luminosa, empezaba a desvanecerse en la bruma, pero su voz resonó con fuerza. «No dejes que te controle, tú eres más fuerte que esto». El nudo en la garganta de Alejandro se desató en un grito de determinación. Tomás corrió hacia él, sintiendo cómo su propio corazón latía con cada paso. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el mismo universo esperara el desenlace de esta batalla. La figura oscura había tomado su forma, pero Alejandro sabía que todavía había esperanza. «Conéctate con lo que eres. Recuerda quién eres», le gritó a Tomás mientras se arrodillaba a su lado. Sus ojos estaban cerrados y la respiración del niño era irregular. En un repentino impulso, Alejandro tomó la mano de su hermano. «Estamos juntos en esto, no te dejaré ir». Y en ese instante, algo cambió. Un brillo comenzó a emanar de las palmas de ambos chicos, como si la luz del pasado y la fuerza del presente se fusionaran en un instante perfecto. La sombra trató de envolvérselos, pero el poder que emanaba de ellos era abrumador. «No te pertenezco», gritó Alejandro, infundiendo su voz con toda la fuerza que había estado guardando. La sombra, al sentir la resistencia, retrocedió un poco y se mostró momentáneamente confundida. Valeria, captando el cambio, se unió a su lado, tomando la otra mano de Tomás. «Nosotros somos más fuertes juntos», exclamó, y en ese mismo instante, una luz brillante iluminó todo el cobertizo, arrastrando la oscuridad hacia las esquinas. Los gritos de los matones resonaron como susurros insignificantes, mientras la sombra poco a poco se desvanecía, dejándolos en un resplandor dorado. Alejandro sintió que la conexión con su hermano se profundizaba, como si cada recuerdo compartido, cada risa y cada lágrima fluyeran hacia ellos, dándoles poder. La figura de su madre apareció nuevamente, más clara y llena de amor. «Eso es, hijos míos. Recuerden que su duelo no puede separarlos. Ustedes son parte de algo mucho más grande». Era una sonrisa mezclada con lágrimas. En ese momento, Alejandro sintió que una parte de su historia cerraba heridas que habían estado abiertas por años. «¿Hijos?», pronunció Tomás, levantando lentamente su cabeza, y por un instante su expresión era de un niño perdido que finalmente encuentra su camino a casa. La oscuridad había sido vencida, pero Alejandro sabía que los matones no se irían tan fácilmente. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, la ansiedad borboteando en su pecho, mientras veía a la figura de su padre fundirse con el entorno, desvaneciéndose como conduciendo a una niebla que nunca deberían haber cruzado. «Debemos encontrar la forma de proteger este legado», dijo Valeria, su expresión llena de determinación. «No solo por nosotros, sino por todos los que llevan nuestra sangre». La conexión parecía surgir entre ellos, una red de esperanza que podía cambiarlo todo. Desde ese instante dejaron de ser solo huérfanos. Eran hermanos, formados no solo por la lucha, sino también por el amor y las conexiones que crearon juntos. Alejandro sintió por primera vez que no estaba solo. Había un camino ante ellos, un camino lleno de incertidumbre, pero también de promesas. «Iremos a donde deba llevarnos el destino», dijo, apretando las manos de sus hermanos con fuerza. «Lucharemos, no nos abandonaremos nunca más». Y así,
con sus corazones latiendo al unísono, dieron el primer paso hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Y mientras se alejaban, abandonando el cobertizo, una voz susurrante se dejó oír en las sombras. «Esto no ha terminado». El eco resonó en el aire, como un nuevo capítulo por escribir. Y tú, amigo, no olvides que la historia no termina aquí. Debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero leer todo lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Y recuerda, no dejes el canal. Ahora puedes hacer clic en la emocionante historia que aparece al final del video y seguir explorando universos igual de fascinantes. Queda mucho más por descubrir.